Amigos de Edificando en la Fe, bienvenidos sean. Les saluda vuestro hermano en el Mesías Jesús, Edwin Mauricio Alza, y así de cerca con ustedes, llegando para compartir el mensaje de las Santas Escrituras. Mis queridos hermanos, nosotros somos fieles creyentes en que Dios se ha comunicado con el hombre y lo ha hecho a través de un libro. Ese libro es comúnmente llamado la Biblia. Ese libro tiene un mensaje. Y ese mensaje es el que debe ser captado por medio de estudio, por medio de la comprensión de ese texto. Dios nos ha hablado en el lenguaje humano. Y nuestras traducciones en castellano, que son muchísimas, como en el resto de lenguas del mundo, presentan pues lo que los traductores captan del texto sagrado. Nos toca a nosotros, comparando lo que ellos dicen captar, lo que ellos entienden del texto sagrado del Nuevo Testamento griego, compararlo nosotros también con una lectura, por lo menos, de un Nuevo Testamento interlineal, teniendo el cuidado que los que han hecho tal interlineal también tienen sus propias ideas y conceptos, sus propias doctrinas, y ellos las poseen con convicción. Así que debemos nosotros comparar y tratar luego con léxicos de buscar el significado exacto dado por personas muy, pero muy estudiosas en este punto, conocedoras del idioma original del Nuevo Testamento, aquel griego popularmente conocido. Y en esa comparación vamos a llegar nosotros a extraer el mensaje original de las Escrituras, lo que se denomina exégesis. Ahora bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema interesante acerca de las escuelas de interpretación de las Escrituras. Fíjese bien, todos creemos, el feligrés común y corriente que asiste a la congregación, a su denominación predilecta, piensa que su congregación se maneja, se mueve o ha recibido las doctrinas que posee directamente de las Escrituras, sin mediar nadie. Pero eso es totalmente ilusorio. No es cierto que nadie me dio, que nadie opinó para que yo obtenga las doctrinas que se creen en medio, por ejemplo, de mi congregación o denominación. Tanto, por ejemplo, católicos como protestantes, como monoteístas unitarios o de cualquier otro pensamiento teológico u opinión. Ellos siempre, todos nosotros, venimos de maestros que existieron en otro tiempo. La teología que nosotros poseemos viene pues de una tradición teológica, de una escuela de interpretación. En este caso, por ejemplo, podemos entender bien nosotros, que los fundadores de las denominaciones o de las iglesias locales en realidad sus creencias obedecen al sistema de interpretación de la Biblia que maestros más antiguos les legaron, les heredaron. Las creencias, por ejemplo, de los evangélicos del día de hoy, pentecostales y no pentecostales, provienen del método de interpretación de sacerdotes o estudiosos católicos romanos del siglo XVI, que en el siglo XVI se atrevieron a cuestionar algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Y habían sido sacerdotes o religiosos como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros. Ellos en el siglo XVI se atrevieron y revisaron parte de la doctrina católica romana. Por lo cual decimos con fundamento que la iglesia evangélica, pentecostal o no pentecostal, es la iglesia católica reformada.
la Iglesia Católica Reformada es hoy día la Iglesia Evangélica Protestante. Y esa es la verdad. O sea, la tradición de ellos proviene de reformadores protestantes que fueron un día católicos romanos, inclusive sacerdotes. Las doctrinas que se reformaron precisamente van a ser tratadas en este programa para edificar sobre la fe de Jesús. Todo material que nos sirva para edificar sobre la fe de Jesús, tenemos que rechazarlo de plano. Pero todo material con el que sí se puede construir por cuanto es perfectamente bíblico y viene de las enseñanzas o tienen concordancia con las enseñanzas de los apóstoles y de nuestro Señor Jesús, son los materiales que se pueden usar para sobreedificar sobre el fundamento, que son las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pablo lo dice así, dice que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Mesías. Se refiere a las enseñanzas. Ahora, pero ¿y la Iglesia Católica Romana de dónde vienen sus enseñanzas o cuál es su tradición teológica o su escuela de interpretación? Pues muy antigua, inclusive antes de llamarse Iglesia Católica Romana, por cuanto la autoridad se centralizó en la capital del Imperio Antiguo Romano, la iglesia se llamaba Iglesia Católica, o sea, la iglesia cuya creencias, entendían ellos, debían ser confesadas mundialmente. Pero la Iglesia Católica no romana, o antes de ser romana, tuvo maestros que salieron de la filosofía griega, es decir, fueron ellos mismos discípulos y ellos mismos militantes de la filosofía griega. Luego vinieron a la forma de cristianismo fuera del pueblo judío, del cristianismo no judío, porque en la Biblia vemos el cristianismo judío, es decir, cómo los judíos recibieron el evangelio del reino y lo vivieron. Está en el libro de los Hechos, está en parte del Nuevo Testamento. Pero los no judíos, a la muerte de los apóstoles, ellos quisieron reinterpretar, volver a interpretar las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Y qué método utilizaron para reinterpretarlas? Lamentablemente, el método que utilizaron obedecía a las escuelas filosóficas en que ellos habían militado. Y entonces ese fue el método de interpretación. Creemos ahora que es un error ese tipo de método utilizado por estos llamados padres de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia. Los padres apostólicos que le dicen. Pero sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, el método que entendemos el día de hoy es el más cercano, inclusive dentro de los institutos, los seminarios de la iglesia protestante, evangélica, pentecostal o no pentecostal, te enseñan que el mejor método es el método histórico-gramatical, considerando la Biblia como un escrito que se rige por leyes gramaticales, considerando la historia, no divorciándose de la historia, pero cuidado, pienso y entiendo la historia crítica o la historia de todos modos vista desde una óptica crítica. Pero el método histórico-gramatical necesita también entender el contexto o la idiosincrasia de donde vienen los escritos sagrados. ¿En medio de qué pueblo? ¿En medio de qué mentalidad? ¿En medio de qué costumbres? ¿En medio de qué circunstancias? ¿Y en medio de qué cultura o idiosincrasia, manera de ver las cosas de las personas, es que cuajaron los escritos sagrados? Porque Dios se inspiró ciertamente, pero Dios no deshizo en manera alguna la personalidad de los hagiógrafos, de los que escribieron originalmente la inspiración divina, pero tampoco Dios los despersonalizó. Tampoco Dios hizo que renunciaran ellos a la cultura en la que habían
vivido. No, Dios inspira o inspiró en medio de la cultura y en medio de la idiosincrasia. En este programa, mis queridos amigos, que vamos a compartir para edificar en la fe, lo vamos a hacer pues apelando a este método correcto, que es el histórico, gramatical, contextual, cultural. Y entonces entenderemos el mensaje original en el sabor original, en la sazón original. ¿Ve? Entonces, las doctrinas que los protestantes, católicos, protestantes del siglo XVI, reformaron, cuando se habla sobre la persona de Jesús, pues ellos llegaron a estas conclusiones. No las voy a detallar, no voy a explicar de qué se trata, pero se las voy a mencionar. Por ejemplo, llegaron a entender la gratuidad de la redención, la no efectividad de las indulgencias. No voy a explicar tanto sobre esto, pero tenía que ver con negociar la compra de la salvación de uno. La redención por creer en los méritos de Jesús, eso entendieron y eso es correcto. Yo en realidad también me suscribo a esto, a la redención por creer en los méritos de Jesús. Ellos entendieron que la cabeza de la iglesia es Jesús, el Cristo, no el Papa de Roma. Y eso es correcto. La cabeza, dice el mismo Pablo, que es el Cristo, el Mesías Jesús. La exclusividad del Redentor es también otra doctrina a la que llegaron los reformadores protestantes, padres de la iglesia evangélica, y yo me suscribo también a lo mismo, porque hay un solo Redentor, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es el Redentor. Hay un solo Redentor. En 1 Corintios 8:5 habla del único Dios que es el Padre, pero el 8:6 habla del único Mesías que es nuestro amado Salvador Jesús. Hay un solo Mesías. En Efesios 4, un solo Señor. ¿Ve? Y en 1 Timoteo 2:5 ya sabemos, un solo mediador. Así que hay un solo Redentor. No hay corredentora. ¿Saben algunos a lo que me refiero? Por ejemplo, ellos llegaron a la conclusión, también estos protestantes del siglo XVI, padres de los evangélicos, dicen ellos que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios. Y que la curia romana, los curas romanos no son necesarios para llevarnos a Dios. Eso es correcto, yo también me suscribo a lo mismo. Hay un acceso directo a Dios solamente por ser un seguidor fiel del Mesías Jesús, a quien Dios ha puesto para salvación, porque Él es la salvación que Dios ha preparado en presencia de su pueblo y también en presencia de los gentiles. El no uso de imágenes en la adoración a Dios es algo a lo que me suscribo y es también un logro de los protestantes, porque ellos se opusieron a la adoración de imágenes y reliquias y hablaron de la adoración solo a Dios, aunque en verdad no la cumplieron. Vamos a ver sobre eso. Las doctrinas intocables, las que no se atrevieron los protestantes del siglo XVI a tocar, fueron, por ejemplo, en primer lugar, la Trinidad. Aquel dogma que dice que Dios es uno, pero es tres. Es tres, pero sin embargo uno. Una contradicción total. El engendramiento eterno del Hijo. O sea, el Hijo fue engendrado, que significa que vino a la existencia, pero fue engendrado en la eternidad. O sea, fue siempre engendrado, siempre estuvo viniendo a la existencia, y por ser la eternidad no hay un punto de partida. Así que es un venir a la existencia eternamente. ¿Quién entiende eso? Es filosofía pura. Pero el engendramiento eterno del Hijo es una de las bases de la doctrina católica y evangélica, o sea, de la Iglesia Católica Reformada, que es la Iglesia Evangélica, y pues la siguen manteniendo hasta el día de hoy porque no fueron capaces de reformar aquellas doctrinas ni pensar en ellas. Críticamente me refiero. Ellos defienden la idea platónica del alma inmortal. Entonces, fueron doctrinas intocables. No, esas doctrinas no me las toques. La Trinidad, el engendramiento eterno del Hijo, el alma inmortal, el tormento sin fin,
el castigo sin fin que Dios dará a los pecadores según ellos entienden. Entonces eso no me lo toques, eso es intocable. El que toca eso es un maldito, es un hereje, no sirve para nada. La vida futura del creyente será en el cielo, o sea, el destino eterno del creyente, el destino para siempre, la recompensa del creyente, la herencia del creyente, dicen ellos que será la vida futura en el cielo, donde Dios vive. Cosa ridícula y cosa nunca pensada en la revelación de Dios que empieza desde el Génesis. En todas las escrituras que Jesús, nuestro Señor, manejó y predicó, nunca se había pensado en ir al cielo o mudarse a vivir en el cielo. Eso es descabellado para la doctrina bíblica de la Sagrada Escritura. Pero bueno, son doctrinas que no se quieren tocar, déjalo allí. Nosotros creemos en eso, es la de ahí no te muevas, de ahí no te muevas. La iglesia es el reino de Dios, dicen ellos. Es otra doctrina intocable. La propuso San Agustín de Hipona y se quedó así. La iglesia es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es escatológico, no es futuro, no lo trae Jesús. No va a ser un día inaugurado aquí en el planeta Tierra. El reino de Dios no tendrá a Jesús como rey desde Jerusalén para todas las naciones. Y pues aquí en la tierra no pasará nada. Y estas doctrinas no solamente las llevan los católicos, evangélicos, pentecostales, no pentecostales y cuasi evangélicos como los adventistas. Todos ellos se mudan al cielo y la tierra tiene que ser quemada según sus apetitos incendiarios. Pero bueno, otros reformadores, y quiero comunicarles esto para que lo sepan, otros reformadores de las doctrinas católicas del siglo XVI, que muchos de ustedes no conocen porque no se los han enseñado en los institutos bíblicos ni conocen sus escritos, son por ejemplo Miguel Servet, el español, médico y científico español, que escribió acerca de lo que él consideró el mensaje bíblico. Y fueron reformadores, este hombre fue un reformador. Es más, Calvino, por su odio contra él, lo mandó a apresar, delatándolo con las autoridades sanguinarias católicas de Suiza. Entonces, al atraparlo, los franceses también, y al atraparlo, pues, lo llevaron a la hoguera. Lo quemaron vivo. A Miguel Servet, otro reformador. Diferente, que tenía una visión diferente de la de Lutero y compañía. Ferenc Davis, el húngaro, también tuvo una visión diferente. Él no fue, gracias a Dios, exterminado, pero sí perseguido. Adam Pastor, un flamenco, un holandés, por así decir, también, él fue un ex cura, pero que se separó de las doctrinas que ya he mencionado, que se suscribió también a los demás, las que mencioné al principio. Y además él criticó otras doctrinas, es decir, se encargó de estudiar las intocables que mencionaba anteriormente. Luego Fausto Socino, el italiano, junto con su tío Lelio, anterior a él, Joris, por ejemplo, no voy a mencionar a muchos más, pero todos estos fueron reformadores del siglo XVI también. ¿No los conocía? ¿No ha leído sobre ellos? Ah, claro, las menciones que son breves, de repente que se hacen en algunos libros, es ridiculizando a estos. Pero en realidad ellos sí se atrevieron valientemente e inclusive se sabe históricamente que ellos se acercaron a los reformadores que ya mencioné, a los alemanes y a los franceses y a los suizos, para decirles, por amor de Dios, tenemos toda la oportunidad y el tiempo para revisar las doctrinas que nos ha legado la Iglesia Católica Romana. Vamos a estudiar y vamos a revisar esas doctrinas. No, son intocables, son dogmas de fe. Bien, ellos no quisieron, pero nuestros mencionados aquí sí lo hicieron. Y algunos murieron como mártires, porque los mismos evangélicos protestantes los persiguieron, los arruinaron y los mataron a algunos de ellos.
Pero ellos no se amilanaron en el momento cuando hubo que estudiar a profundidad las doctrinas. Llegaron a conclusiones. ¿Cuáles son? Llegaron a la conclusión que Dios es una sola persona, el Padre. Y que el Padre precisamente es el no engendrado. ¿Correcto? Ese es el único Dios, el Padre. No, el Padre no es trino, el Padre es uno. Dios es uno, Dios es una sola persona. Ellos llegaron a la conclusión que Dios engendró o trajo a la existencia a su Hijo en María, no en la eternidad, sino en un punto de la historia. En María fue que Dios engendró a su Hijo. No hay dos engendramientos de dos tipos distintos. Hay un solo engendramiento. Hay una sola venida de Jesús a la existencia. Hay, obviamente, un solo punto de partida de donde empieza a existir nuestro Señor Jesús. No dos. Es absurdo. Yo me suscribo a estas dos doctrinas. Creo que Dios es una sola persona. Se lo explicaremos en el programa. También que Dios engendró a su Hijo en el tiempo, en María. Que el ser vivo es alma mortal. El alma viviente, cuando muere, se convierte en cadáver. Era un alma. Ahí está un alma que fue, pero ahora es cadáver. ¿Correcto? Creo eso también. La paga del pecado es la segunda muerte. En realidad, Pablo dice la paga del pecado es la muerte, pero ¿cuál? Vamos a explicar sobre eso. ¿Qué muerte? Hay una en que todos participamos, no puede ser esa la paga del pecado, ¿verdad? Pero la paga del pecado es una muerte, pero sí la Biblia habla de la segunda muerte. La vida futura del creyente será en el reino de Dios en la tierra. A esa conclusión llegaron también algunos de ellos. Y la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es un evento futuro. El reino de Dios es una realidad futura. Es precisamente el retomar esta tierra por parte de Dios, por medio de su ungido, nuestro Señor Jesús, para que esta tierra sea el reino de Dios. Los reinos de la tierra, como dice Apocalipsis, llegarán a ser el reino de Dios. Amén. Y también debemos saber que las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, se los mencioné un poquito hace rato, se forjaron entre los siglos 3 y 4, o sea, años 200 y 300. Ahí es que se forjaron las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. No fue antes del siglo III, no fue antes entre el tercero y el cuarto, no. Fue en ese tiempo, entre el tercero y cuarto, que se cocinaron, se hornearon las doctrinas católicas romanas. Muy tardíamente, ¿verdad? No tiene nada que ver entonces con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Estas doctrinas fueron el producto de la reforma del cristianismo hebreo del Nuevo Testamento que ya existía, yo se los mencioné. Pero lamentablemente, ¿quiénes hicieron esta reforma? ¿Quiénes hicieron esta reinterpretación? Filósofos que se unieron a la iglesia no judía después de la muerte de los apóstoles. Al fin y al cabo sí se cumplió la parábola en donde el enemigo salió a sembrar a medianoche cuando los siervos durmieron. Justino Mártir manejaba bastante filosofía, como Ireneo de León, manejaban filosofía, como Tertuliano, como Agustín de Hipona. Todos ellos manejaban la filosofía griega y todos ellos utilizaron la filosofía griega como el fundamento y la clave de interpretación o reinterpretación de un cristianismo que ya se había vivido y que ya tenía las doctrinas directamente, ellos sí, de los apóstoles y de nuestro amado Señor Jesús. Quien escribe o quien en este caso les habla a ustedes, quien está delante de ustedes, fue católico romano. Yo fui católico romano hasta los 17 años de edad. Y fui persuadido por el mensaje moralizador y ultraconservador de los evangélicos pentecostales. Un jovencito de 17 años que no conocía Biblia, de pronto escucha el mensaje pentecostal, Cristo viene, y fuego, fuego. Y entonces uno joven es impresionable. Uno se queda impactado. La moralidad que recibí, en realidad no puedo
de repente rechazarla o despreciarla. Fue una buena moralidad y me sirve hasta el día de hoy. Lo de ser ultraconservador lo sigo siendo. No ultraconservador como algunos que se pasan de las rayas, ¿no? ¿Verdad? Sino un conservador, podríamos decir. Pero por mi inmadurez, yo en ese momento asumí que los que me habían moralizado tenían las doctrinas bíblicas. Yo decía, bueno, pero si ellos me han predicado este mensaje tan impactante, moralizador, pero también anunciándome que Jesús viene. Pero bueno, ese Jesús viene también es un poco diluido, porque ellos dicen Jesús viene, pero viene para irse otra vez. Ellos no están hablando del Cristo viene de la Biblia, de la parucía de nuestro Señor, que es para quedarse. Pero entonces me anunciaron ese Cristo viene, aunque sea distorsionado. Por mi madurez, como les digo, yo dije, ellos tienen las doctrinas, ellos son los que saben. Pero con los años de evangélico, en este caso pentecostal, entendí que en realidad ellos solo tenían las interpretaciones de la tradición protestante y un añadido por ahí de pentecostalismo. Pero en realidad era la tradición protestante, era la teología protestante la que estaba presente en ellos o entre ellos, la que utilizaban para sus seminarios e institutos. Y bueno, luego entendí que al ser un sistema humano, y ustedes pueden darme la razón en esto también, mediten en esto, si la escuela protestante evangélica de interpretación de la Biblia es un sistema humano que viene desde los Lutero y los Calvino en el siglo XVI, cabe la posibilidad de que esté errado en alguna de sus conclusiones. ¿No les parece? ¿O Calvino y Lutero eran sin error? ¿Eran algo así como papas? ¿Que cuando hablaban ex cátedra? ¿O que eran infalibles en sus interpretaciones bíblicas? La verdad es que no. Al ser un sistema humano, cabe la posibilidad que ese sistema de interpretación protestante, el católico también, incluido también el monoteísta unitario de estos reformadores del siglo XVI que les mencionaba, a cuyos resultados me suscribo, como no, porque yo tengo los mismos resultados de mi estudio personal de las Escrituras. Sin embargo, el sistema mismo de ellos, ¿no? Las interpretaciones mismas de ellos, puede ser de Miguel Cervedo, puede ser de Adam Pastor, o pueden ser de Ferenc Davis, pueden estar erradas, pueden estar equivocadas algunas de sus conclusiones. Entonces, como los sistemas humanos son susceptibles de error, a los 40 años, el año 2008, 40 años de edad de un servidor, perdí el miedo, ese miedo de no estudies, no manejes, ni aún gustes, ni toques. Perdí el miedo que había sembrado uno de mis maestros, o el principal maestro durante toda la vida. No, de eso ni leas, ni toques, ni revises. ¿No? Olvídate de eso. Perdí el miedo el año 2008, a los 40 años, y me decidí a investigar los temas que son tabú para los evangélicos. Mis conclusiones, 4 años después, para el año 2012, note que a los 40 años el hombre madura, y entonces, ¿cuándo es el mejor tiempo para revisar las doctrinas que a uno le dieron en su infancia religiosa? Cuando uno madura. El niño nada sabe. Hay niños que me escriben y hablan como niños. Algunos me ofenden. Pero bueno, yo entiendo que son niños. Ahora, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y es correcto que así se haga. Mis resultados, mis conclusiones, el resultado de mis estudios para el 2012, increíble. Y ya luego comparado con las conclusiones de los reformadores monoteístas unitarios que les mencionaba del siglo XVI, pues mis estudios personales resultaron más cercanos, mis conclusiones más cercanas a los descubrimientos y conclusiones de los reformadores monoteístas unitarios del siglo XVI.
Entonces, había una concordancia con muchas de las cosas de Miguel Servet, muchas de las cosas de Adam Pastor, muchas de las cosas de Ferenc Davis, muchas de las cosas de Fausto Socino, o Socini, como quiera. Y aunque en realidad no fueron esos libros de ellos los que me llevaron a mí a entender las cosas, sin embargo, mis propias conclusiones o el resultado de mis estudios tenía bastante cercanía, concordancia de ideas con estas escuelas de interpretación monoteístas unitarias. También, ya luego leyéndolas, me aportaron precisiones que, comparando con las escrituras, son mucho más cercanas que las del sistema protestante. Es decir, no es que no me aportaron nada, de hecho sí lo hicieron. De hecho, sí me aportaron. Y esto es interesantísimo, ¿no? El hecho de que le aporten a uno. Así que, mis queridos amigos, gracias a Dios logré entender que esto de investigar la verdad no puedo dejárselo yo en manos de otro. No vaya a ser que en el juicio, en el tribunal del Mesías, del Cristo, el Señor Jesús vaya a observar que yo, por flojera, de repente, por no querer asumir mi responsabilidad de investigar, yo haya creído lo de siempre. Entonces el Señor Jesús sabrá si yo me preocupé por buscar la verdad, que si yo amé la verdad. Entonces, esto es lo que se juzgará de mí, mi amor por la verdad. Tu amor por la verdad será juzgado. Debes preocuparte por esto. No dejes entonces esto que es muy importante en manos de otro. Tu pastor favorito, tu predicador favorito, tu predicador de radio favorito. Todos son hinchas de un predicador, ¿verdad? Sin embargo, aunque es correcto que nosotros admiremos a los que nos han antecedido y han estudiado muy bien en las Escrituras, lo óptimo y lo que Dios demanda es que nosotros mismos seamos capaces de estudiar, amando la verdad y llegar a las conclusiones bíblicas. Lo importante aquí es, ¿cuál es el mensaje de las Escrituras? ¿Cuáles son las doctrinas de las Escrituras? ¿Qué en verdad dice la Biblia? Tú puedes decir, yo tengo la doctrina, pero esa doctrina puede ser nada más que la escuela de interpretación o el punto de vista teológico de una tradición antigua.